por creer en la literatura. Cada vez se hace más difícil conseguir un aforo deseable, ¿no?, en las presentaciones. No importa el reconocimiento de la obra, no importa la excelencia de la obra, cuando no estamos ante autores mediáticos, que algunos ni escriben, pero venimos a verle la cara, otros escriben, pero estamos hablando de los muy mediáticos, cuesta mucho y es una pena. Pero bueno, las editoriales, los buenos escritores y los que están aquí, los que sumemos cada día a esto, será siempre suficiente, ¿no? Yo encantada de presentarlo para ustedes y agradecerles nuestra presencia. Y agradecerle a la Biblioteca de Castilla-La Mancha este espacio. Aquí hemos presentado otros libros y estamos encantados de volver a este espacio, ¿no? Hay novelas que nacen de una experiencia o de una imagen que sueña el autor. La escritora cubano-mexicana Gabriela Guerra Rey asegura que Bahía de Sal existe en ella desde toda su vida, y así lo afirma. Es una novela que estuvo gestándose desde siempre, porque algunas de las historias que la inspiraron viven dentro de ella desde muy pequeña. Otras fueron llegando con la vida y el descubrimiento del mundo. Fue mágico escribirla, porque en esos meses me sentía poseída de una suerte de hechizo que no he podido olvidar. Nunca había sido tan feliz escribiendo, con todo lo que esa palabra significa, inexpresable. Obviamente son palabras de la autora. Bahía de Sal cuenta sucesos que tienen que ver con el último siglo, como si de un laberinto se tratara. Los personajes viven situaciones que se repiten, tal vez en generaciones o en sus propias experiencias. Personajes ficticios que caminan en la piel de personajes reales. Esa pareciera ser la premisa de la obra que obtuvo el último premio Juan Rulfo a la primera novela 2016. En la trama, el pueblo es el protagonista, como lo fue en Comala o en Macondo. María de la Sal es el personaje central que cuenta su historia y la de su gente como el último recurso para rescatar el pasado que convertirá el futuro en un sueño promisorio, dándole a los habitantes un derrotero allende el mar. Gabriela Guerra reivindica en su obra, así como en la vida, la existencia del absurdo. Al respecto señala que en Bahía de Sal hay mucho de ficticio, porque el arma más grande que tiene la novela de ficción es que puede hacer con tu escenario y tus personajes lo que quieras. Yo siento que hay un realismo descarnado que a veces roza el absurdo, pero nuestras aldeas del mundo están llenas de ese absurdo. Eso quería yo que estuviera ahí, en ese pueblo que es Bahía de Sal. La ilustración de la cubierta pues es del pintor segoviano Amadeus Olmo. Este libro ha sido publicado por la editorial Uso que dirijo, una apuesta de hace 1 año y 4 meses, con 21 libros publicados ya, dando esta batalla dura que significa imponerse en un mercado con libros de calidad y con la premisa siempre de publicar la excelencia y no hacer concesiones. Me gustaría que supieran que Bahía de Sal es una novela que nosotros habíamos ya dicho a la autora que la publicaríamos. La habíamos leído, conversamos con ella y al final decidimos que la publicábamos, y además lo decidimos con alegría. Más alegría nos dio saber 1 o 2 meses después que había ganado el premio Juan Rulfo. Pero me parece importante porque no hay en esta decisión ningún oportunismo. Habíamos decidido que la publicábamos antes y que la publicábamos porque habíamos reconocido de verdad el valor de la obra. Yo, como lectora, sinceramente me llamo a mí misma, ¿no? Además de ser editora, una lectora voraz de toda mi vida, puedo asegurarles que como lectora hablo, ya ni siquiera como editora, que ese libro lo tomé en mis manos y no lo pude soltar hasta... Hay testigos aquí que me vieron con el libro, pero no lo podía soltar, tenía que terminarlo, era imposible para mí dejarlo. No siempre pasa eso, lo sabemos, de verdad que sabemos que no, que esa sensación de que estás ante un libro que no puedes abandonar ocurre muy pocas veces, y son los libros que te marcan. Este me ha marcado como en su momento me marcó
Pedro Páramo de Juan Rulfo, y por eso hablé de Comala, y como en su momento me marcó 100 años de soledad Gabriel García Márquez, por poner otros ejemplos de la literatura latinoamericana grande. Gabriela Guerra nació en La Habana en el año 81, vive en México desde el 2010, también ciudadana mexicana. Estudió Economía en la Universidad de La Habana y Periodismo en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y la Universidad de La Habana. En Cuba y en México se ha desarrollado como periodista y editora. Como tal ha colaborado con diversos medios, escribe ensayos, narrativa y poesía. Bahía de Sal es su primera novela. En 2010 publicó el libro de divulgación científica Monte y Ciervo, en coautora con Félix Guerra, estimado periodista también cubano. Ha sido merecedora de varios premios periodísticos en Cuba y México. Actualmente está trabajando en proyectos de novela y cuento. En 2016, como ya hemos dicho, ganó el premio Juan Rulfo a la primera novela por Bahía de Sal. Próximamente publicará su novela testimonial Nostalgias de La Habana en Argentina. Esperemos que siga siendo una autora de uso y que esta novela, que confieso y lo digo de verdad, hace 10 días que empezó la distribución y hemos tenido que reeditar y estamos en la segunda edición. Y ojalá podamos hablar de una tercera, de una cuarta, de una quinta, porque no solo como editora me sentiría feliz, sino como lectora que reconocieron en esta novela y en esta autora mucho talento. Yo creo que paso la palabra a ella y me parece, bueno, voy a hacer algunas preguntas para motivar esto y me gustaría también ella dijera qué significado ha tenido publicar su novela premiada en México. Por primera vez se publica ahora aquí en España, aunque pensamos que este mismo año estará en México, pero probablemente sea a través nuestro también. Entonces me gustaría que ella hablara primero sobre este punto. Primero si quiere decir algo. Sí, no, bueno, agradecerles. Yo creo que todo lo que quiero decir tiene un poco que ver, ¿no? Y está relacionado también con esto que habría Mayra hablando de lo que nos está pasando hoy en el mundo de la literatura y en el mercado editorial. Y entonces, pues para hablar de eso, lo primero que tengo que hacer es agradecer a ustedes que estén aquí, que estén compartiendo este momento con nosotras, porque yo siento que ya no es un libro solo mío, ¿no? Que es también de uso, sin la menor duda. Agradecer a Mayra, a Uso, a todos los que en Uso han hecho posible este sueño. La verdad es un libro muy bonito, yo estoy muy contenta, yo lo vi hoy por primera vez, entonces casi que tengo toda la sorpresa que pueden tener ustedes al encontrarse por primera vez con un libro. Bueno, me pregunta Mayra, a la biblioteca, por supuesto, al espacio que nos han cedido, que nos queda pocos, pero creo que lo suficientes, ¿no? para disfrutar esto de la manera que es. Bahía de Sal ha tenido que transitar, como transitan hoy todos los libros de autores nuevos, de autores noveles, por lo duro que es precisamente llegar al mundo editorial, que alguien descubra tu novela, que te publiquen, que te conozcan. En eso Uso ha hecho una labor de promoción que ya quisiera cualquier autor que su editorial se la hiciera, entonces estoy realmente muy contenta. Pero bueno, por otra parte, ¿qué les puedo decir? Imagínense que sea la primera novela que escribes en tu vida, que no piensas que se va a convertir en una novela y finalmente lo es, dentro de un proceso mágico, y que además esa novela, a unos meses de creada una editorial como Uso, reciente, nueva, que también está luchando dentro del mundo editorial como lo estoy haciendo yo como autora, se interesa en publicar la novela, les guste el libro y que poco después gane un premio como el Juan Rulfo con el significado que tiene. No podría decir más que fue una novela que nació con muy buena estrella, ¿no? Y pues, en este momento, a pesar de ser el premio para primera novela más importante que se da en México y uno de los más importantes que se dan en Latinoamérica, no ha sido publicada en México. Entonces, la sorpresa de que sea por primera vez en España es la primera vez de muchas cosas, ¿no? Es como cuando pasas de la adolescencia a la juventud y empiezas a descubrir que hay otro mundo que hasta entonces no veías. Un poco lo que le pasa a la
estoy viviendo yo a los 35 años. En este momento. En la edad que todavía dice así, sin ningún problema, son 35 años, a mí no me pregunten. Bueno, a mí me gustaría, y creo que también a ellos les gustaría saber qué inspiró esta novela, de dónde parte la inspiración para esta novela. Creo que la inspiración nace de muchas cosas que de pronto un día te das cuenta también, ya en el proceso de escribirla, que esa novela se había estado gestando ahí durante toda la vida y que en algún momento, por alguna razón o por muchas razones, brota y sale. Así sucedió, para mí fue un acto de magia. Desde el momento inicial en que empecé a escribirla hasta cuando lo terminé, la gente me pregunta cuánto tiempo te llevó, no tengo ni idea, fueron unos meses quizás. Para mí fue una especie de embrujo en el que viví metida y en ese entonces no podía hacer casi más nada que escribir y pensar en lo que estaba escribiendo, y soñaba con esto y me levantaba en la mañana con una nueva historia de lo que iba a pasar con este pueblo, que al final es el protagonista real de la novela. A veces pienso que lo inspiró una historia en particular del libro que fue la primera historia que escribí un tiempo antes de que empezara a escribirlo como novela en la práctica, y fue un suceso que me sucedió cuando era adolescente que me marcó muchísimo. Tuve un primer amor de secundaria, un chico que unos años después, cuando estaba ya yo en el preuniversitario, un día pasaron por el pueblo donde vivíamos, mi familia y yo, donde viven ellos todavía en La Habana, y alguien me dice, oye, ¿sabes quién se mató? Y yo me quedé así como, bueno, a ver, ¿de qué manera me estás introduciendo una noticia tan dura como quién se mató? Y me hacen toda la historia de este joven que tenía 16 años, que estaba en el servicio militar, que se amarró el AKM que le daban allí para hacer una guardia al cordón del zapato de la bota de militar, y porque no se atrevió a jalar del gatillo con la mano, y se disparó y se suicidó. Y bueno, así mucho más, como si me estuvieran dando la noticia de lo que llegó de la última novela literaria que se está vendiendo, así me contaron esa historia. Fue una historia para mí muy dura, no quise indagar en ese momento más, pero bueno, eso fue algo que me marcó la vida, que estuvo ahí latente. Hoy lo quiero sacar a colación porque de alguna manera también se convierte para mí en un homenaje a ese muchacho que conocí tan jóvenes, tanto él como yo, y se quedó ahí en el recuerdo, fue solo eso, ¿no? Y bueno, pues hace un par de años, cuando empecé a escribir Bahía del Sal, creo que antes de empezar a escribir, antes de pensar que se iba a convertir en esto, escribí esa historia, como una historia de ficción que pasaba en un pueblo donde el absurdo era posible, y me quedé muy complacida, sentí que de alguna manera además expresaba y canalizaba eso que había vivido durante tanto tiempo en mí, sin que yo me diera cuenta que estaba ahí. Y bueno, pues ese de alguna manera fue la inspiración inicial. Luego se juntaron, ¿no? muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas historias que me habían contado, muchas memorias y todo lo loco y mágico que pasaba en mi cabeza, ¿no? Y bueno, o sea, ahí seguramente fue que se gestó finalmente lo que sería Bahía del Sal. Yo pienso también que quizás para los amantes de la literatura, supongo que todos los que están aquí lo son, de una o de otra manera, pues les interesa primero agradecer la presencia de David Luna, escritor toledano de ciencia ficción y seguramente uno de los más importantes de su generación en estos momentos en España. Y aquí le deseo mucha suerte y tener yo la suerte de que un día me publique. Un placer que estés aquí, David. Me parece, a mí, por ejemplo, si tengo la oportunidad de que un escritor me cuente el proceso de creación, ¿sí? Porque cada uno tiene el suyo, uno escribe de noche, otro escribe por la mañana, uno toma agua antes de sentarse al ordenador, otro no come. Es decir, cada autor tiene un proceso que es único, que es el suyo. Y yo creo que es interesante conocerlo, ¿no? Y me gustaría que contaras un poco
proceso de creación para esta novela, de cuánto tiempo se gestó, cómo lo hacías, cómo la estructuraste, en fin. Mira, bueno, estaba escrita esa historia del joven soldado, ¿no? No sé, quizás desde 2014, no puedo recordar cuándo la escribí porque salió como una historia, como un cuento. Y luego a principios de 2015, era como marzo, febrero, marzo, estaba yo trabajando en una editorial, hacíamos revistas, y me avisan en ese momento que mi revista iba a cerrar. Parte de la crisis de la industria editorial. Habían cerrado ya como 2 revistas en las que yo había trabajado, y cuando ya me avisan que esta última revista va a cerrar y todavía me proponen quedarme en la editorial haciendo otra cosa, yo les dije, no, ya para mí fue un ciclo que acabó, ¿no? Yo ya quedaban algunas ediciones que íbamos, un par de ediciones que íbamos a hacer y era suficiente. Entonces, de pronto yo era la editora en jefe de mi revista. Y de pronto quedaba como mucho tiempo libre. Y esta cosa de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? La expectativa de todo el mundo por delante. Y claro, venía de años de trabajar en esta editorial en la que todo tu proceso creativo se iba a los productos que hacías allí, ¿no? Entonces, de pronto me vi un poco liberada de ese peso, de toda esa responsabilidad, de que solo nos quedaba como un mes para hacer lo que había y me sobraba el tiempo, teníamos que estar allí, cumplir con un horario. Entonces ahí, en todo ese tiempo que me sobró, tenía todas esas memorias zumbándome en la cabeza y un día escribí la que hoy es la primera historia, ¿no? de Bahía de Sal. Escribí como dos historias, recuerdo que se las mandé a mi padre, que se las mandé a alguien más. Ahí se gestaron 3, 4. Y en ese entonces, Jorge, que era mi jefe, era el director editorial de la revista, que es el prologuista del libro, le dije, oye, ¿sabes qué? No te quiero avisar que le estoy robando tiempo al trabajo para hacer otra cosa, pero estoy loca por enseñarte lo que estoy escribiendo. Después vinieron meses muy raros porque después de muchos años trabajando como empleada a tiempo completo, pues ya no lo hacía. Entonces, de pronto me levantaba en la madrugada y me daba cuenta que me estaban acosando todos los fantasmas que son los fantasmas de Bahía de Sal, y de pronto me sentaba a escribir. Esa fue una etapa en la que vine a hacer pues vine aquí a hacer un recorrido europeo un poco para liberarme de todos los años de tanto trabajo, dejar que esto fluyera. Estuve en Francia, estuve aquí en España, fue la primera vez que estuve en España. Entonces en ese tiempo acá también escribí, y cuando regresé a México ya en mi cabeza ya estaba hecho. El libro a lo mejor estaba escrito a la mitad, pero yo ya sabía todo lo que iba a decir, todo lo que quería contar. Eso se fue armando, pero en algún momento estuve muy segura de que era lo que estaba haciendo. ¿Cuándo ocurría? Ocurría a cualquier hora. En ese momento ocurría a cualquier hora. Por preguntar algo más personal, ¿reconoces alguna manía, alguna cosa cuando terminas de escribir un capítulo, necesitas revisarlo? ¿Tienes alguna? Bueno, algo que me pasó muy especialmente con esta novela y era que como estaba en esta especie de fiebre creativa, casi nunca revisaba. Terminaba un capítulo y me pasaba al siguiente y me pasaba al siguiente, y luego sentía, y si lo que estoy dejando atrás no está bien, y si tengo que rectificar, pero bueno, ya habrá tiempo. Y bueno, tuve la buena estrella también de tener ahí a alguien que estuviera revisándola conmigo al mismo tiempo y me iba diciendo, y luego platicábamos y me daba muchas ideas y yo regresaba y volvía a escribir. Ahí en esas conversaciones le contaba a los amigos escritores con los que compartía en ese momento, algunos que incluso ya no están, que murieron ese año y murieron al año siguiente, de estas cosas que pasan en la vida, y les decía, déjame leerte algo de lo que estoy escribiendo, y les contaba. Y para mí decirles y contarles era casi que al final les tenía que decir, bueno, ya vete, porque ya se me ocurrió lo que quiero, cómo va a seguir, ¿no? Ya el siguiente capítulo, entonces necesito escribir. Y cuando se me metía en la cabeza no podía hacer más nada, ¿no? En esa época fumaba muchísimo, entonces sí, cada vez que me terminaba de leer, quién sabe cuántas cajetillas de cigarro me fumé escribiendo la novela, porque terminaba algo y al final de la noche tenía un cenicero lleno y la caja vacía, y yo decía, oh Dios, pero bueno, cada quien encuentra su... Confieso que hoy he fumado uno en todo el día. Así que me he moderado mejor para ella. Bueno, en esta novela hay un personaje que es el hilo conductor fascinante, que es María de la Sal. Y
mi pregunta aquí es, pero luego hay otro personaje que es la abuela, Maíta, como estos nombres me parecen fantásticos, desde Bahía de la Sal hasta María de la Sal, hasta Maíta, me parece unos nombres, vamos, que me atraen especialmente. Pero, ¿te sientes tú especialmente atraída también para crear personajes femeninos? Pues al parecer sí, no lo sabía en ese momento, mientras lo estuve escribiendo, pero finalmente al llegar al final y darle una lectura completa, pues es una novela sin duda donde los protagonistas, además del pueblo, son mujeres, pero creo que es algo que viene marcado hasta por la vida familiar, ¿no? Mi familia es una familia de las mujeres, son las que han llevado toda la vida los pantalones, no es cierto, no solo los pantalones, sino la historia familiar, lo que iba a ser nuestro pasado y nuestro futuro está marcado por eso. Entonces pues era inevitable que estuvieran. Bueno, hoy te comentaba que tuve una tatarabuela, a la que no conocí, pero murió de 118 años y estoy segura que nadie de las personas que están aquí han visto a una persona de 118 años. Yo no lo vi, pero mi madre sí, entonces me consta. Era de la época de los mambises en Cuba y ella hablaba de la guerra de independencia. En 1868, cuando los mambises peleaban contra los españoles y recordaba aquellos tiempos. Fue una mujer que caminó hasta los 115 años, entonces, bueno, dejó una marca en la historia familiar muy grande. Yo de ella no conozco casi nada porque murió cuando estaba mi madre joven, ¿no? Todo lo que tengo son historias familiares contadas de ella, pero bueno, era una leyenda, así, Maíta era como el alma protectora de todos, crió a quién sabe cuántos nietos, todos los que fallecieron iban dejando hijos, ellas o se fueron, las madres, los padres, no sé, ella se iba encargando, tenía unos métodos de aquellos muy duros de esas épocas, de principios del siglo pasado, pero recuerdo que mi abuela así siempre hablaba de cómo les enseñó el valor de la familia, de estar unidos, de lo que era importante realmente en la vida y que sin duda se transmitió y llegó hasta mí. Entonces, de alguna manera ese personaje me inspiró. Sin embargo la luego Maíta de la novela, pues nada tiene que ver con aquel personaje, porque realmente yo no la pude vivir ni sé lo suficiente. Vi una sola foto en la vida, ¿no? Cuando ya estaba muy viejita, ya tenía más de 100 años. Algunas cosas, mascaba tabaco y lo iba soltando por las esquinas, eso sí decía mi abuela, lo iba escupiendo por todas partes. De pronto elementos así me inspiraron de ese personaje. Y luego, bueno, las muchas abuelas que uno va conociendo en la vida, esas mujeres que se convierten en el alma de la familia o en el pedestal de las familias, ¿no? De las familias latinoamericanas, de las familias del mundo, y pues también es una especie de homenaje a ellos, ¿no? Y a las mujeres, a lo que hemos hecho las mujeres. Aquí estamos dos mujeres presentando algo y hablando de la historia de las mujeres. Muchas mujeres en nuestro público, ¿no? Y muchas mujeres que leen en España, menos mal. Muchas veces hacemos una campaña para conseguir lo mismo de los hombres, que realmente, ya lo sabemos por estadística, no estamos diciendo nada que no sea verdad. Como si no alcanzara el tiempo nunca para la lectura, o se pensara que es algo tan importante que es para cultivar el alma, el espíritu y el conocimiento. Leí una entrevista reciente que por cierto te la hicieron aquí, pero más te la hizo creo que Prensa Latina en México, ¿no? F en México, que te definía Prensa Latina, la agencia F en México, que te definían como una ladrona de historias, ¿no? Y en tu novela ya acabas de decir por la historia de este chico que se suicida, por algunos elementos que estás contando de tu propia familia, pero ¿de qué va esto de ser una ladrona de historia? ¿Te sientas, grabas, conversas, buscas otras? ¿Cuál es el proceso para robar todas esas historias y luego hacerlas tuyas, no? Fíjate que puede ser un proceso complicado, porque alguna vez le robé historias a una amiga y hasta se enojó conmigo, ¿no? Y luego aprendí a pedirle permiso a cualquiera cercano cuya historia voy a tomar, aunque nunca tomo las historias como son, ¿no? Sí. Esa es la riqueza de la ficción, que luego tú puedes trabajar con ella y convertirlas en lo que
quieras, ¿no? Pero pues cada quien, la inspiración de cada quien mana de muchas fuentes y la mía sin duda mana de la vida de la gente. Siempre creo que la realidad supera la ficción con creces en cualquier historia, y la historia de cualquier persona puede ser una gran novela. Todo está en que encuentres qué cosa es lo mágico, bueno y malo, porque pues, las novelas no traen solo cosas buenas, o no cuentan solo historias buenas, cuentan todo como la vida del ser humano, ¿no? ¿Cómo encontrarla? Pues es un oficio que vas perfeccionando con el tiempo. Cada vez me he vuelto una ladrona más sofisticada. Una mejor ladrona, afortunadamente, no es ilícito todavía robar historias. Hace poco escuchaba una entrevista que le hacen a Eduardo Galeano y él dice que es un ladrón de frases, ¿no? Que va por la vida escuchando buenas frases o leyendo buenas frases y con eso luego arma lo que escribe, lo que piensa, lo que va a moldear. Y pues a mí me pasa algo muy similar con las historias, ¿no? Cualquiera que me cuente una historia acerca está sujeto a que se la roben, así que cuídense. Bueno, es un robo que aceptamos como válido, incluso hasta el de robarse un libro. En el faldón de este libro hemos puesto justamente una frase que escribió un escritor venezolano, Edgar Borges, con una larga carrera ya, con varias novelas publicadas y con cierto éxito incluso en el mercado español, mexicano, venezolano, etc. Y escribió: el Bahía de Sal puede ser cualquier, yo por eso antes hablé también, pero él dijo, dijo y publicó: Bahía de Sal puede ser cualquier pueblo latinoamericano, real o ficticio, Comala o Macondo, la realidad trágica y la mirada esperanzada de personajes negados a la derrota. Para ti que eres una autora, ¿no?, como misma te has definido tú, aunque yo auguro un larguísimo y exitoso futuro, sin la menor duda, y me encantaría tener tiempo mucho para caminar incluso a tu lado con tu obra y con la que sé que estás escribiendo en estos momentos. Pero para ti, una cosa como esta, vamos, yo me veo ahí al lado de esto, de alguien que ante mi primera novela mencione estos dos nombres, como Comala o Macondo, no sé si me infarto, ¿no? Para ti, ¿qué significó leerlo? Afortunadamente tengo una edad en la que todavía no llegan los infartos tan rápido, pero bueno, ¿qué puedo decir, no? ¿Qué mayor honor me puede hacer alguien que compare mi Bahía de Sal con la Comala de Rulfo o con el Macondo de García Márquez? Ojalá que alguna vez leí también algo de Julio Cortázar que decía que el mayor compromiso que tiene un autor es el estar a la altura de su obra, ¿no? Y pues nada quisiera yo más en la vida que poder estar a la altura de la obra o de esto que hoy otros leen y creen que es posible. Yo quiero creer en ello también, obviamente. Creo que Comala y Macondo son las historias con las que los lectores del mundo hispanohablante crecimos, ¿no? Son los pueblos donde encontramos la magia, donde encontramos la maravilla. Entonces, bueno, para mí sería una gran maravilla que mi pueblo pueda estar un día también al nivel de eso. ¿Te encuentras tú entonces dentro de ese real maravilloso? Seguramente fue precursor Juan Rulfo y después lo coronó Cortázar de Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad. ¿Te encuentras tú allí o defines más tu novela, como he leído en otros momentos, más como una novela en la que hay elementos muy realistas y elementos también del absurdo? Mira, donde me atrevo a desmentir la posibilidad de que sea similar al realismo mágico de García Márquez es cuando pienso en sus historias donde hay una mujer que se puede ir volando o vacas, que aquella frase famosa que dice que para mí es de las más geniales: apártense vacas que la vida es corta, porque las vacas han parido como si fueran ratones, curieles, y han repoblado nada más que por situaciones climatológicas momentáneas, ¿no? García Márquez tenía la facilidad de convertir eso en algo tan real que uno sintiera que era posible, pero no es posible, en la vida real la gente no vuela y las vacas
Y ahí es donde está eso mágico, que yo creo que en Bahía de Sal toca más el absurdo, porque aunque es una obra de ficción, el 99% de las cosas que ahí suceden pueden ocurrir. Ahí es donde está. Que no hayan ocurrido es simplemente la explicación de que estamos hablando de una novela de ficción, ¿no? A lo mejor un día ocurre y entonces se convierte en una novela premonitoria, ojalá. pero no hay nada que creo que no pueda suceder. Al contrario, hay una base muy sólida justo en esto que dices del absurdo, ¿no? En ese absurdo que encontré en un pueblo de Cuba y que encontré luego en un pueblo de México y que he encontrado en pueblos de muchos países latinoamericanos o de las aldeas que han inspirado a esta novela, pero que en definitiva el mundo está compuesto de miles de aldeas, ¿no? Y todos somos de alguna manera aldeanos y todos hemos vivido de esa nada y de ese absurdo que puede ocurrir en algún lugar y dices, no, eso no es posible. Ahí es donde están las buenas historias para contar, al menos para mí. En ese absurdo que uno dice, no, eso no pudo haber ocurrido, pero sí ocurrió, ¿no? Y algunas cosas sí ocurrieron y otras siguen ocurriendo en mi cabeza, pero quién sabe. ¿Quién dice que no? Estamos en los albores del siglo XXI. Queda todo un siglo por delante. Digamos lo que puede suceder. Bueno, estas son mis preguntas. Ahora, alguna de ustedes. Yo creo que estas han sido bastante abarcadoras, pero seguramente alguien quiere hacer alguna pregunta. Aprovechen. Yo tengo una. Sí. A ver, aunque ya pues lo has mencionado, que es una historia con una protagonista de mujer y bueno, pues que existen varias mujeres, ¿dirías que es una novela escrita con perspectiva de género? No fue pensada con una perspectiva de género. Sin embargo, creo que como estas cosas ocurren, ¿no? Luego alguien te lo descubre y sí, inevitablemente, así es. Está escrita desde una mujer cuya vida ha estado influenciada por las mujeres de mi familia y por las grandes mujeres que he tenido la oportunidad de compartir mi vida, ¿no? Y de alguna manera pues también es un homenaje a lo que las mujeres hemos logrado hacer en estos tiempos, a pesar de las muchas cosas, porque bueno, Bahía de Sal es un pueblo marcado por todo tipo de inclemencias, ¿no? Climatológicas, económicas, sociales, hasta de historia, y ahí han estado las mujeres para marcar el destino de eso, y así es en la vida real, ¿no? Entonces sí, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? No me ha quedado muy claro la dimensión temporal durante la que transcurre la novela, si es, digamos, es actual o es dentro de, digamos, de esa comparación con Macón y demás, pues que no tiene una dimensión temporal. Como no he leído la novela, pues para que me la aclares un poquito. No hay una dimensión de tiempo en específico. Este pueblo es un pueblo que vive una historia de alrededor de 2 siglos, desde que llegan sus primeros habitantes. Eso queda de una manera un poco tácita en la novela, ¿no? Desde que llegan sus primeros habitantes y empiezan a levantar las primeras casas, hasta el momento final de la novela, que no se los voy a arruinar, obviamente. Sin embargo, suceden dentro de ella y también esporádicamente algunos eventos que marcaron la segunda mitad del siglo XX mundial. Entonces, pues de pronto están ahí, ¿no? Se van mencionando como cosas que fueron marcando un poco la vida de esta niña, que empieza siendo una niña, porque en realidad la narración de ella comienza con ella pequeña, de lo que ella puede recordar hasta su adultez. La narración recorre ese tiempo, que pueden ser 40, 50 años, etc. Pero bueno, ella cuenta la historia de sus antecesores, de cuando su familia llega por primera vez a Bahía de Sal y se convierte y se funda como pueblo. Pero sí, no sé, es algo, ahí no sé si Mayra quiera decir algo en especial de esos eventos que suceden y que también nos marcaron durante el siglo XX, ¿no? Yo creo que nos marcan en el XXI. Yo creo que hay muchos temas en esta novela, pues, independientemente de que estamos hablando de una novela de ficción, que hoy sigue vigente en muchísimos pueblos, muchos pueblos, no solamente pueblos de América Latina, en muchos pueblos.
como el tema de emigrar, como la pobreza, como la pobreza extrema incluso. Hay muchos temas que son realmente, que están en la novela y que son realmente muy, lamentablemente, a lo mejor estamos en el 22 diciendo lo mismo, no somos capaces de diseñar otro mundo mejor. Entonces son temas que fueron actuales, a lo mejor relatan una etapa, esa que hablas quizás de la segunda mitad del siglo XX, pero hoy probablemente estarían, ¿no? Bueno, que ha provocado Irma ahora mismo, ya lo vemos, por ejemplo, pues en países ha devastado países como Cuba, como la isla Barbados, como San Martín, bueno, la Florida, o el terremoto en México. Entonces están tan sujetos a cosas que luego generan una serie de catástrofes incluso emocionales, ¿no? Y están ahí, o las guerras, y la gente que tiene que emigrar. Estaba viendo esta exposición que me ha impresionado muchísimo, por cierto. De verdad es una exposición que la he ido mirando así y se me encoge el alma. Y eso es Bahía de Sal también, ¿entiendes? Yo creo que Bahía de Sal, aunque se desarrolla, es un pueblo de su invención, pero probablemente todo el que la lea se reconocerá en esa novela en algo, seguro. Hay dos ideas que me vienen ahora a la cabeza que juntan un poco eso con antes cuando Maida me preguntaba de lo que la inspira también. En algún momento, en un pueblo en el que vivía en Cuba, un día me enteré de que había gente que vivía a 15 minutos de La Habana, que debía tomar una lanchita para cruzar la bahía, y que tenían 20 y tantos años y nunca habían salido de ahí. Nunca habían cruzado la bahía y nunca habían llegado al centro de La Habana. Nunca habían visto el Capitolio, que es esta gran monumento de edificación en la que cualquier viajero del mundo llega y se toma su selfie o su foto, lo que sea, porque es la gran representación de una construcción de la época ya de la neocolonia, ¿no? de la República. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden vivir aquí a nada del centro de La Habana y no haber salido nunca? Luego he recorrido muchos pueblos de México y me he encontrado gente que nunca salió de su pueblo, que nunca salió de su aldea aquí también, o de su montaña. Y estoy segura, claro, eso es algo que le tiene que pasar a la gente de cualquier lugar. Entonces yo, que soy una voraz y ansiosa viajera y siempre quiero conocer un poquito de más allá y ver qué es lo que hay, no podía entender que eso sucediera. Gente que nació ahí, que creció ahí se enamoró, ahí trabaja, ahí parió, ahí tuvo hijos, nietos y ahí se quedó toda la vida. son esas viejitas a veces que vemos en los pueblos de España vestidas de negro hoy, ahí sentaditas cuando no estamos en el invierno, que entonces no es posible, ¿no? Pero si no, sentaditas en la puerta de su casa. Eso ha marcado también el siglo XX y lo sigue marcando el XXI, porque bueno, en una época en que no teníamos transporte, ni trenes, ni aviones, ni autobuses, pues era completamente entendible que la gente se quedara en su lugar y solo ahí se moviera, pero ahora que la movilidad es algo que nos ha marcado y que nos marca todo el tiempo, para mí era totalmente increíble, ¿no? Y bueno, ahora que Maida menciona lo del huracán, Bahía de Sal es un pueblo que está sobre todo marcado, es decir, incluso sus crisis económicas están marcadas por un régimen climatológico muy extremo. Es algo que también afecta a los mayores emigrantes del mundo y las primeras grandes y más grandes migraciones del mundo, todas han estado marcadas por las inclemencias de la naturaleza, digamos, no solo por la climatológica. Entonces en este pueblo hay una sequía de 9 meses y 3 meses de lluvia en que no se detiene nada. ¿Y qué pasa con la vida de la gente cuando vive marcada por algo que es ajena a ellos, que no pueden modificar, a lo que sencillamente hay que adaptarse? Y que de todas maneras deciden vivir allí a como se pueda, con lo que tienen, porque pues la gente también siente un arraigo al lugar al que pertenece, ¿no? No importa cuál sea. Yo veo a la gente que vive a veces en las faldas de un volcán que está activo y que va a hacer erupción en cualquier momento y nadie sabe, y digo, bueno, ¿y esta gente por qué vive aquí? ¿Por qué no se va? Yo me iría a muchos kilómetros de distancia. Yo vivo en una ciudad donde hay sismos, tuvimos un sismo recientemente, unos días antes de yo venir acá, y luego digo, bueno, yo también me podría ir de aquí a un lugar donde no pasen estas cosas, porque un día nos puede caer encima todo. Pero nada, los seres humanos también nos adaptamos a vivir en los lugares que nos tocaron, ¿no?
los isleños del Caribe viven y todos los años les pasan 3 o 4 huracanes por encima y nadie se mueve de ahí. Entonces, pues es ese también un poco desde el arraigo y la necesidad que tienes de mantener raíces a la tierra a la cual perteneces, donde vivió tu familia. Y por otro lado, pues eso marca las generaciones también y la decisión un día de romper con todo eso que es tan dura para todo el que tiene que moverse del lugar. Y así ha sido desde siempre, ¿no? Porque al final somos animales de costumbre. Entonces es un tema Bahía, que es también un tema muy actual, ¿no? Los gobernantes de tantos países hacen con sus pueblos, ¿no? Como si fuera el país su quinta personal, ¿no? Y los pueblos sufren esos gobiernos que solamente crean despropósitos. No vamos a entrar en detalles, pero creo que nadie escapa. Creo que nadie escapa, pues en Bahía de Sal también está, pero es una realidad. Es decir, la mala política nos llevará un día a otra una catástrofe, yo no lo sé. Hoy estaba otra vez hablando, hoy los coreanos volvieron a hablar. Vivimos un mundo tan... Entonces yo creo que Bahía de Sal, que es un pueblo de ficción, no puede ser más real porque es la realidad que vivimos. Y yo creo que en la mitad del siglo XX, en los primeros 20 años del XXI, y terminaremos el XXI diciendo lo mismo, entraremos en el 23, parecería que no somos capaces de hacer otra cosa, pero ahí está también Bahía de Sal. Yo creo que es una novela muy actual, la verdad. Muy ficción, pero por otra parte es imposible no reconocer en ese pueblo que es un producto de la invención y de una imaginación inagotable como es no encontrar ahí las realidades de lo que vivimos hoy, incluso hoy. Eso es un mérito de la novela. No colocarla en ningún lugar porque no hace falta, es colocarla en lo que vivimos hoy. No hay, cuando te entras a leer, no hay ningún espacio ni tiempo, eso sí, ni lugar. Bueno, pues si alguien la quiere, pues que la firme, y si no, pues oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Preciosa, ¿verdad? Te mantengo informada, María, y cuando esté ese círculo Sandra de arriba. Sandra B. Sandra B. Sí, de arriba. Porque Y pues eso es. pero ya que como van a traer aquí te hace esta colección de billetes de 20. Y la verdad que es que la sigo y puedo venir a Es que yo ahora porque te he visto el siempre que estás en el mío no, personal. uso los sigo desde hace No, pero en el tiempo. mío personal sí, yo ahora, fíjate Ya, por el pelo, pero- porque tengo porque siempre antes de aceptar miro. Claro, un poquito claro. Y claro, y vi que es cierto que que era una persona de Toledo que me lo estaba pidiendo. Claro, y yo a Uso la sigo a partir del libro de Monse. Es que el libro, yo te he hablado mucho hoy del libro de Monse, de esta novela epistolar, qué bien. Sí, de hecho vamos a llamar cuando al final de la Sí. y demás, porque la verdad que nos encantó. Es más estupenda, ¿verdad? Qué cosa, qué culto a la amistad, ¿no? Porque sobre todas las cosas es un culto a la amistad. Bueno, Y si esa las línea interesadas no hay frágil que a evangelización, veces ¿vale? pasa del afecto a otros sentimientos, es una línea muy frágil y a la que todos estamos expuestos, como seres humanos, todo lo demás es mentira. Estamos todos expuestos y hemos estado siempre. Pasar a ese me ha encantado esa novela, me encantó mucho. Es una joya, una joya. Muchas frases Y además esa segunda oportunidad que da también una historia que nunca estaba documentada. Y hablamos mucho de esto, porque le estaba hablando también del género epistolar especialmente. Y le contaba a ella que había publicado una novela epistolar. No puede ser nada, ¿verdad? Sale muy rápido, una hora. Oye, yo quiero que me cuentes de esto, porque quiero saber cuanto antes que la novela acaba de salir. Quiero saber
lo que significa para otro público. Vale, pues no, esta sí que la vamos a hacer. Por favor. Aún no tenemos... Me escribes por privado, y yo te doy si quieres por mi correo o por mi teléfono, me da igual, y me cuentas. Queremos, intentaremos poner por novedad editorial. El de debes conocerlas, creo que es importante. Bueno, es un libro de referente para toda la vida, ese libro no envejecerá nunca. Ese libro... Pues me parece estupendo. Bueno, yo no te puedo decir lo que agradecería eso. Los primeros 5 por aquí, ¿no? Los segundos 5 por aquí. No, qué bien, que mucho me ha dado. Estoy muy activa, lo que pasa es que... Hay otras más personas aquí. Lo que pasa... Tengo que darle 5 euros a alguien más. Sí, a mí. Toledo no es una ciudad fácil. No, pero nada es fácil. Nada es fácil. Esto es una lucha. Ya hablábamos de los sueños y decíamos que ningún gran sueño es fácil. Todo. Da un caché. Me ha encantado que sigas la editorial, de verdad me da mucho gusto saberlo. Sí, vamos.